Bueno, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy, en Mitología Protestante, quiero analizar algunos videos. Me han llegado varias propuestas de que analice videos y los refute. Voy a hablar someramente de algunos de ellos, ¿sí? Porque son muy fáciles. Por ejemplo, el de Elmer Scott diciendo que el Papa reconocía que Jesús había muerto como hombre porque dijo el Papa Francisco que la muerte de Dios era considerada humanamente hablando un fracaso. Eso se refería, o sea, no puso atención cuando él dijo que la muerte de Dios, ¿sí? El fracaso de la cruz, ¿sí? Y también sacó solo ese pedacito y no puso el contexto, raro en ellos, ¿no? El contexto es que el Papa se estaba refiriendo a 1 Corintios capítulo 1 versículos 18 al 24, donde nos hablan que el verdadero evangelio es el de Cristo crucificado, que eso es una necedad para los judíos porque ellos buscan es milagros, entonces es un evangelio de los milagreros, y los griegos buscan sabiduría, o sea, solo supuesta sabiduría, pero para ellos no les interesa, porque nosotros, dice ese evangelio, nosotros predicamos a Jesucristo crucificado, que es un escándalo y una necedad para la gente del mundo, ¿ya? Entonces, pues, ese era muy fácil de refutar. El otro, Eduardo Gutiérrez con Efraín Valdés, Respuestas Evangélicas, hablando de que Jesús murió solo como hombre y atacando a María, y un poco de cosas, pero la mayoría bestialidades sin sustento bíblico. Yo quedé aterrado, vi 45 minutos y dije, pero, o sea, si me pongo a ver un video de los primeros 45 minutos, me demoro como 3 horas desnudando todas las bestialidades que dicen ahí. Entonces, bueno, lo voy a dejar así, pero había algo muy interesante, o bueno, de pronto lo hago más adelante, pero había algo muy interesante en ese video, donde Eduardo Gutiérrez y Efraín Valdés afirman que cuando Isabel, ¿sí? Cuando recibió el saludo de María, que Juan quedó lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces que según esa lógica, Isabel era madre del Espíritu Santo y María madre de Dios, de Jesucristo. Entonces, vamos a mirar con Biblia, ¿sí? ¿Que a qué se refiere la cita? Vamos a mirar primero Lucas 1, la visitación, ¿sí? De María a Santa Isabel. Bueno, vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 40. Ok. Vamos aquí, en la visitación de María a Isabel. Por aquellos días María se puso en camino y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, ojo, ¿Isabel qué? Oyó el saludo de María. ¿Qué pasó después? El niño saltó en su seno. Pues Isabel oyó, el niño saltó, ¿sí? Dentro de Isabel. ¿Y qué? Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces. Entonces acá dice que Isabel quedó llena del Espíritu Santo, ¿sí? En este argumento ellos dicen que Juan el Bautista es el Espíritu Santo, ¿sí? O que según esta misma lógica Isabel es madre del Espíritu Santo, ¿ok? Pero ¿quién quedó llena del Espíritu Santo? Isabel. Ahí no dice que Isabel haya dado a luz, ¿sí? Y haya concebido y dado a luz al Espíritu Santo, que es la definición bíblica de una madre. Aquí no lo dice. Ni tampoco dice, como ellos afirman, que Juan el Bautista es el Espíritu Santo. Tendrían que mostrar una sola cita de la Biblia donde digan que Juan el Bautista es el Espíritu Santo, y no la van a encontrar, eso se los apuesto. Y de ese orden, de ese calibre, son todas las bestialidades que hablaron en ese video. Pero vamos a mirar entonces aquí, para comprobar bíblicamente lo que es una madre y para ver María de quién es madre. Dice así, Mateo 1:23, la Virgen concebirá, ¿sí o no? Entonces, ¿quién? La Virgen, María, concebirá. ¿Y qué? Y dará a luz, o sea, concebirá y dará a luz, ¿quién? La Virgen, que es María. ¿Dará a luz qué cosa? Un hijo.
O sea que la Virgen, esta persona, es madre, porque si este es el hijo, esta es la mamá. Además, porque dice que lo concibe y lo da a luz, la definición bíblica de un hijo, de una maternidad y de lo que es ser hijo, ¿ok? Entonces, María lo concibió y lo dio a luz, es un hijo. Ahora vamos a ver quién es ese hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel. Su nombre o su identidad verdadera es Emmanuel, que significa que Dios con nosotros. O sea que la Virgen concibió y dio a luz a Dios con nosotros, a Emmanuel, ¿ok? Entonces María es madre de Emmanuel, María es madre de Dios con nosotros. Entonces ustedes pueden ver que acá la Biblia sí dice que María concibió y dio a luz a Dios con nosotros, a la segunda persona de la Trinidad, pero en ningún lado de las citas que ellos dan pueden mostrar una sola cita donde diga que Isabel es madre del Espíritu Santo, o que dio a luz, concibió y dio a luz al Espíritu Santo, o que diga que Juan el Bautista es el Espíritu Santo. Ahí les queda el reto a ellos dos para que puedan demostrar esto con la Biblia, no con doctrinas de hombre. Bueno, ahora, después de esos videos que me pasaron este video, un video de este señor donde trataba él de probar infructuosamente, trató de buscar una cita donde dijera que los hermanos de Jesús eran hijos de María, no la encontró, pero refunfuñó todo el video. También se nota que desconoce de Biblia, aunque es evangélico de la vieja guardia, desconoce de Biblia, porque en la Biblia ustedes no van a encontrar apellidos. Los judíos no utilizaban apellidos, por lo menos hasta el siglo I. Muchos siglos después fue que en las sucesivas diásporas que empezaron a tomar apellidos, pero en el siglo I, en el tiempo bíblico y antes, no utilizaban apellidos. Por tanto, era costumbre que el hijo, ¿sí?, de un varón tuviera un nombre distinto al de su papá, para evitar confusiones, ¿ok? Igual la mamá se llamaba diferente a la hija, para evitar confusiones, que no se confundieran los personajes, las personas, ¿ok? Entonces, él pasa de largo una cita que dice que Jesús es hijo de José y de María y de José el carpintero, ¿sí? Y que sus hermanos son José. O sea, según esta lógica, entonces José tuvo un hijo llamado José, lo cual es antibíblico. El caso más cercano que tenemos fue cuando iban a bautizar a Juan el Bautista. Vamos a mirar otra vez aquí. La familia quería anunciar, quería ponerle el nombre a Juan el Bautista, el mismo nombre de Zacarías. Vamos a leerlo. El nacimiento de Juan el Bautista. Dice así: cuando se cumplió el tiempo, Isabel dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes oyeron que el Señor le había mostrado su gran misericordia y se alegraron con ella. ¿Quiénes? Los vecinos y los parientes, los metiches, listo. Según la Biblia, ahora lo vamos a ver, un segundo, vamos a ver que, vamos a pasar un momento aquí a Mateo, que es el padre quien está encargado de darle el nombre al hijo, ¿ok? Aquí encontramos el capítulo de José, su esposo, ¿sí? Dice: después de tomar esta decisión, el ángel la iba a abandonar, ¿no? El ángel se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Entonces, le pondrás por nombre Jesús. Ven, entonces el ángel le da una orden, que sea el papá adoptivo de Jesús y le ponga el nombre. Ahora vamos otra vez a Lucas, ¿sí? Y entonces vemos que estaban acá los metiches de los vecinos. Bueno, entonces al octavo día fueron a circuncidar al niño, que querían llamarlo Zacarías como su padre. Ojo, ¿quiénes? Los vecinos y los parientes.
Pero su madre dijo, no, se llamará Juan, porque así le había dicho el ángel a Zacarías. Le dijeron, no hay nadie en tu familia que se llame de ese nombre. Ahora, ¿por qué querían ponerle Zacarías al hijo? Porque como el padre era mudo, era una vergüenza, y ponerle a su hijo Zacarías era rescatarlo de esa vergüenza, ¿ya? Pero eso era decisión de los metiches, no de la familia, ni era orden del ángel, ¿ya? Se dirigieron entonces al padre, ojo, el que tiene la autoridad, y le preguntaron por señas cómo quería que se llamara. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Entonces todos quedaron sorprendidos. De pronto recuperó el habla y comenzó a bendecir a Dios. Entonces vemos cómo el padre toma la decisión de autoridad y lo pone Juan, no Zacarías. Eso no le correspondía a los vecinos ni a los demás parientes, solo al papá. Entonces esto era una realidad que este hermano evangélico estaba ignorando. Ahora, bueno, entonces esto era muy fácil de refutar. Y hoy me encontraba revisando videos, pues pensando cuáles eran los próximos videos de mitología protestante que yo iba a hacer. Y alguien en YouTube, en uno de mis videos de Católico Defiende tu Fe, escribió, a ver si esto es cierto, si defienden su fe, y mandó el link de este video. Este señor, otra vez, que supuestamente se llamar maestro en griego o clases de griego, no sé. Entonces vamos a analizar, porque se viene con toda el señor, vamos a analizar si lo que él dice es cierto o son doctrinas de hombres. Muy bien, él está bravo, sí, porque supuestamente Luis Toro salió a decir que el evangelio protestante era falso, y él sale supuestamente a desmentir. Vamos a ver si es cierto lo que él dice. Escuchen. Bueno, hay un poquito de lluvia, quizás no se va a escuchar muy bien, pero quiero hacer este video continuando con el tema que traigo ahorita con respecto a este sacerdote católico, que es un hombre que pues evidentemente está infestando las redes con sus herejías, y bueno, ya las conocemos, las herejías católicas romanas. Yo quiero que escuchemos unos 3 minutos ininterrumpidos, donde este cura dice que, hablando sobre los católicos que han salido de su grupo religioso y tildándolos de que han abandonado el verdadero evangelio, le da risa. Como pueden ver, tiene todo menos risa, está bravísimo porque se le ha refutado su evangelio. Voy a omitir la parte de los 3 minutos del padre Toro, porque pues mi objetivo no es salir a hablar de lo que no dijo el padre Toro. Ustedes ya saben, él salió a comprobar que los supuestos hermanos de Jesús no eran hijos de María, sino de otras personas. Entonces, bueno, en fin. Pero ya, y en este video se pone más bravo, porque dice que todos los que se salieron del evangelio de Cristo, que terminan el protestantismo, pues apostataron de su fe, lo cual es totalmente bíblico. La Biblia enseña, y se los voy a mostrar. Muy bien, como pueden ver, Primera de Juan 2:9 dice, salieron de entre nosotros, ojo, Primera de Juan 2:18, hijos míos, estamos en la última hora. Han oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, han surgido muchos anticristos, muchos. Esta es la prueba de que ha llegado la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Porque si hubieran sido nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero así ha quedado claro que no todos son de los nuestros. Ustedes, en cambio, tienen el Espíritu que viene de Dios y lo saben todo. Entonces vemos cómo, aunque nuestro amigo se moleste, es bíblico que los que abandonan la iglesia de Cristo son herejes, ¿sí? Son herejes, lo dice el apóstol Juan. Yo no tengo nada que inventarles, totalmente bíblico.
pensar que este sacerdote le llame a eso evangelio. Vamos a ver a lo que él le llama evangelio, qué es lo que él entiende por evangelio. Una serie de ritos, una serie de prácticas puramente religiosas, litúrgicas, mecánicas. Claro, porque cuando Jesucristo le enseñó a los apóstoles en la última cena cómo debía ser la Eucaristía, él dijo, tienen que hacerlo así, de esta manera, no dice de otra forma, ¿sí? Y cuando Jesús enseña al Padre Nuestro, dice, cuando oren, háganlo así, no dice de otra forma. El problema es que en el protestantismo todos los cultos son distintos, y este debe ser un evangélico de tercera generación, porque hay de primera generación, que serán los luteranos, de segunda generación, que son los wesleyanos. Este debe ser de la tendencia norteamericana, igual que la que yo salí, por lo que he escuchado de su discurso. Ahora, vamos a seguir mirando un poquito lo que él dice, a ver cuál es su verdadero evangelio y cómo él desprecia el evangelio bíblico. Superficiales. Recuerden, en los cultos evangélicos de hoy en día todo eso es la locura, todos se tiran, se pisan, se pegan, gritan, aúllan, gimen, bueno, eso es un circo. Y esto es lo que él rescata. Él dice, es que la iglesia de la Biblia era así, todo era una locura, no había rito, no había liturgia. Falso. O sea, lea 1 Corintios capítulo 12, ¿sí? Capítulo 11 también. Léanlo. Lea lo que nos enseña Pablo de cómo celebrar, ¿sí? La Eucaristía. Léanlo. Entonces él cree que todo debe ser inventado, una lógica nueva, siempre espíritus nuevos, cosas cada vez más locas. Esto es lo que él exalta, pero vamos a seguir. Son prácticamente los cultos o las ceremonias católicas romanas, que todo es una pura pantomima, ¿no? Y que de espiritual no tienen nada y que simplemente pues son... Dice que espiritual no tienen nada, pero Jesús, Pablo, los apóstoles lo enseñaron. Entonces, pues, y él le llama esto pantomima. Bueno, que nos muestren la Biblia donde todas esas griterías y esas locuras y tirarse al piso y cobrar diezmo y saltar y brincar y llorar y todo ese tipo de cosas la hacían los apóstoles cuando se reunían en la fracción del pan, que nos muestre eso. Pura simbología, no diré yo, pura liturgia, cuando no hay un verdadero contenido cristiano. No tienen liturgia y la Biblia es litúrgica. Miren, lean Levítico, lean Números, ¿sí? lean los textos de la Eucaristía, Juan 6, es litúrgica. Yo no sé dónde él saca que todo era una anarquía. Hay que decirlo de esta manera porque, bueno, es simplemente chocante la inteligencia y el conocimiento bíblico lo que este tipo se atreve a decir. Escuchemos a continuación. Bueno, vamos a saltar lo que dice el Padre. Tomaba el cuerpo de Cristo, era monaguillo. Bueno, notemos que todo lo que dijo nunca dijo usted que era cristiano. Usted era monja, usted era monaguillo, usted se confesaba con el Padre, usted, ahora más adelante creo que también lo menciona, usted tomaba el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, usted rezaba el rosario. Ese es el Evangelio. ¿Ese es el Evangelio? No, esa es la doctrina católica romana. Bueno, eso es el Evangelio. La Biblia habla de que eso es el Evangelio y vamos a demostrárselo a nuestro amigo. Pero él dice que el verdadero Evangelio es el que él tiene, que nosotros no somos cristianos sino católicos. ¿De dónde viene este cuento? Bueno, yo les cuento. Hay una organización a nivel mundial que nació a principios del siglo XX que se llama, se los voy a mostrar para que ustedes mismos lo vean con sus propios ojos, el Consejo Mundial de Iglesias. Para los que no saben qué es el Consejo Mundial de Iglesias, ¿sí?
es una organización protestante que alberga todas las denominaciones protestantes y todos los pastores. Resulta que este Consejo Mundial de Iglesias tiene distintas reuniones o entre comillas concilios, porque pues entre distintas doctrinas protestantes no se pueden conciliar doctrina, más bien como que tratan de ver cómo le ponen el pie a la Iglesia católica. Esa es como la función. Todas las iglesias excepto la católica pertenecen a este Consejo Mundial de Iglesias. Es un movimiento netamente ecumenista. Resulta que a principios de los 70 ellos comenzaron una técnica, porque se les llamaba protestantes y ellos mismos se autollamaban protestantes, e inventaron una reunión panamericana. Después les busco esa información de la reunión panamericana que sostuvieron, creo que es aquí, sí. Fue aquí donde se determinó que se tenía que quitar el título de cristiano a los católicos y ellos apoderarse del título cristiano, ¿ok? Dejándonos solo a nosotros como católicos. Ahora que saben que católico no es un nombre, sino es un calificativo, ¿sí? Ahora quieren también robarnos el católico, pero bueno, el hecho es que esta gente hizo una estrategia muy conocida, ¿sí? Para podernos arrebatar el título de cristianos, ellos quitarse el de protestantes y ponerse el de cristianos. Era una táctica muy sencilla. A mí me la enseñaron, yo la aprendí desde niño, porque en mi colegio había un niño protestante. Y entonces él llegó un buen día y dije, mire lo que me enseñó el pastor. Hola, usted, mucho gusto, ¿usted es católico o es cristiano? Entonces, pues en esa época, en los 80s, me decía, pues que es lo mismo, ¿cómo así que católico es lo mismo? Entonces le dicen, no, mire, es que la Biblia no habla de católicos, no habla de iglesia católica, habla de nosotros los cristianos. Mire, aquí dice cristianos. La Biblia no habla de católicos, nosotros somos los cristianos, ustedes son los católicos. Eso es un truco muy fácil y la gente ingenuamente se dejó caer y cayeron en ese truco, y por eso muchos hoy en día protestantes se hacen llamar cristianos, pero no era así, ellos se hacían llamar protestantes. Y la historia de la humanidad, ustedes miran, siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, hasta el XXI se ha llamado cristianos a los católicos y a los ortodoxos, porque son católicos también, pero el resto, eso es nuevo, eso es a partir de 1980 que se hacen llamar cristianos. Y es por esto, les voy a mostrar un poquito más de aquí el Consejo Mundial de Iglesias. ¿Qué es el Consejo Mundial de Iglesias? El Consejo Mundial de Iglesias es una comunidad de iglesias que confiesan al Señor Jesucristo como Dios y Salvador, según el testimonio de las Escrituras, y procuran responder juntas a su vocación común para la gloria del Dios único, bla, bla, bla. Es una comunidad de iglesias en camino hacia la unidad visible en una sola fe, o sea, todos los protestantes, ¿no? Háganme el favor. Y a una sola comunión eucarística, expresada en el culto y la vida en común en Cristo, que trata de avanzar, El Consejo Mundial de Iglesias agrupa iglesias, denominaciones y comunidades de iglesias en más de 110 países y territorios de todo el mundo, y representan más de 560 millones de cristianos, incluidas la mayoría de las iglesias ortodoxas, gran cantidad de iglesias anglicanas, bautistas, luteranas, metodistas, reformadas, así como muchas iglesias unidas, independientes, o sea, adventistas del séptimo día, mormones, testigos de Jehová, todos ellos están unidos ahí. Si bien la mayoría de las iglesias fundadoras del Consejo Mundial de Iglesias eran europeas y norteamericanas, ojo, acá nos dicen, estas iglesias nacieron en Europa y en Norteamérica, ojo, muy claro lo dicen. Hoy la mayor parte está en África, Asia y el Caribe, América Latina, Oriente Medio y el Pacífico. O sea, que se ha visto que ellos han logrado sus objetivos, invadir con los errores del protestantismo todos estos continentes, ¿sí? Ahora, dice que actualmente cuenta con 350 iglesias miembros. Bueno, son iglesias o, bueno, macrodenominaciones, ¿ok? Muy bien.
Bueno, uno de los logros de este movimiento fue habernos quitado el título de cristianos. Vamos a mirar qué nos dice la Wikipedia, ¿sí? Ok. Fue fundada el 23 de agosto de 1948, ok. Consejo Mundial de Iglesias, en inglés World Council of Churches, es la principal organización económica cristiana, entre comillas, internacional. Fue fundado por 147 iglesias el 23 de agosto de 1948 en Ámsterdam. Ustedes saben que en Ámsterdam es la ciudad mundial o sea, es la capital mundial de la pornografía y el consumo de drogas, ¿no? Por si no lo sabían, allá la prostitución y el consumo de drogas es legal, ¿no? Su sede está en Ginebra, Suiza, y a él están afiliadas 348 iglesias y denominaciones, con cerca de 600 millones de cristianos en más de 120 países. Bueno, entonces ahí está la estructura. En Nairobi, Kenia, ¿sí? Donde dice, fue la reunión ecuménica en 1975, fue el tema Jesucristo libera y une. Ahí fue donde se planteó cómo liberarse del dominio católico, ¿sí? Para buscar estrategias para expandir todas estas doctrinas y estas cosas protestantes. Entonces aquí vemos algunas de las iglesias que participan, o grupos, macrogrupos, ¿no? Muy bien, entonces este es el Consejo Mundial de Iglesias, para que ustedes conozcan y comiencen a abrir los ojos, ¿ok? Bueno, aquí es donde yo les dije que se narraba lo de la reunión panamericana, pero bueno, esto no voy a tener tiempo de hablarles, y esto ya viene ahorita, no se afanen. Vamos aquí a pasar con nuestro amigo. Y es todo lo contrario, Él está asombrado, sí, él está asombrado porque él es un católico romano, venido de la iglesia de Roma. Recuerden la carta a los romanos. Hay que preguntarle a este señor en qué parte de la Biblia dice que los discípulos de Cristo eran evangélicos, o dónde dice que había evangélicos, o en qué parte de la iglesia de la Biblia dice iglesia evangélica. ¿Y cuál de las tres? ¿La de la primera generación, la de la segunda generación o la de la tercera generación? Que nos lo muestre, pero con Biblia. Un hereje que se siente asustado porque la gente abandona la Iglesia Católica Romana. ¿Será que no les ha preguntado a la gente que dejó la Iglesia Católica por millones? Me atrevo a decir que un 90-95% de las personas que están dentro de las iglesias cristianas, hablemos específicamente de las iglesias cristianas evangélicas, fueron católicos. Claro. Eso sí es cierto. Muchos de ellos fueron católicos y vimos el porqué bíblicamente de eso, ¿no? Dice primera de Juan 2:19, salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero así ha quedado claro que no todos son de los nuestros, ellos no son de los nuestros. O por lo menos no practicantes, muchos de ellos, pero estuvieron ahí. ¿Por qué salieron? Vayan y les preguntan. No practicantes. Porque yo nunca fui católico. Nosotros no practicamos. Nunca fue católico y se supone que opina y conoce la Iglesia Católica. Absurdo. Nacíamos a la Iglesia Católica. No nacimos en el Evangelio, yo me convertí a los 18 años, así que me convertí al Señor, como usualmente lo decimos, acepté al Señor Jesucristo en mi corazón, ya son 41 años en el Evangelio. Bueno, ya que habla de Evangelio, me gustaría que me mostrara con Biblia 3 citas bíblicas donde Jesús y los apóstoles pusieran a los nuevos hacer esa oración de recibir a Cristo en el corazón. Me gustaría, porque lo que enseña la Biblia es que los que se convertían inmediatamente se bautizaban. ¿Quién sabe? Bueno, en fin. Casi 41 años en el Evangelio. De manera que entonces no somos de los pocos de los que no salimos de ahí. Entonces, ¿por qué se asombra usted, padre Toro? O padre no, cura, sacerdote Toro.
de que está sorprendido porque un católico sale. No, lo que podría sorprender... Claro, no es de sorprender porque así lo dice Juan, que en los últimos tiempos pasarán estas cosas y está sucediendo. Uno es que un cristiano evangélico salga y se vaya a una iglesia católica, que eso es una muerte de egoísmo, ¿verdad? Eso es algo así. Sobre el Casanova, este mentiroso Casanova, el tal Fernando, que dice que fue evangélico y predicador y que no sé cuánto, y otro pastor creo que fue ahí, y viene hablando paja, porque este es un pajoso nada más, un mentiroso que nunca fue nada. Bueno, el asunto es que nos está tomando, y es que eso es lo que más indigna, digamos, de que tomen la palabra de Dios para aplicarla a ellos. Ellos se apropian. Claro, la palabra de Dios la tomamos para aplicarla a nosotros. O sea, yo le quiero recordar a nuestro amigo que en 1826 la Biblia de ellos nació. Sí, la Biblia 66 libros, y no es que haya nacido la Biblia de ellos, simplemente cogieron una Biblia católica, le recortaron 7 libros, era 73 el número de Dios, 3 veces 7, 7, 7, 7, y le quitaron 7 libros y quedó en 66 libros en el año de 1826. Si no, vaya y busque la Reina Valera 1826, que fue el año en que le quitaron los deuterocanónicos. Ok, entonces pues, ¿cómo no la vamos a aplicar si la primera Biblia cristiana que nació fue la de la Iglesia Católica en el año 392, ok, después de Cristo, ok, y tiene 73 libros? Aquí tengo la prueba, y ustedes ya lo han visto, ¿no? Esta es la Reina Valera, ¿sí? la edición Siglo de Oro, conmemorativa de la Reforma, y bueno, todas estas cosas, y viene con los 73 libros completos como venía originalmente, sin cuentos, sin invenciones. Vean, mírenlo. Los libros, ¿qué? Deuterocanónicos. Libros deuterocanónicos, ¿los ven? Bueno, entonces, ¿cómo no vamos a aplicar la palabra a nosotros? Sí, nosotros fuimos los que compilamos, los que depuramos, los que sacamos los evangelios apócrifos, los hechos de los apóstoles apócrifos, las cartas apostólicas apócrifas, sacamos los apocalipsis apócrifos de la Biblia. Entonces, que no le gustó, entonces que se consiga otra Biblia, que se haga una Biblia con los apócrifos de todo el Nuevo Testamento, que son como 60 y pico, 80 y pico. Bueno, sigamos. Ese versículo, esos que están saliendo, así como este hereje de Toro, son los que eran católicos que se fueron a una secta. Sí, así es. No. ¿Dónde dice que eran católicos? Romanos. O sea, es que la palabra católico no es el nombre de una denominación como los evangélicos. Recuerden que ellos se ponen nombres sacados de la Biblia, ¿no? O medio sacados de la Biblia. Pentecostales por el día de Pentecostés, evangélicos por el evangelio. Pero la Biblia no habla de pentecostales, ni evangélicos, ni de mormones, ni de testigos de Jehová, ni de... No. Habla de nosotros, los cristianos. Los de Roma en este caso, ¿no? Que somos universales, católicos universales, a todas las gentes, a todas las naciones, con el evangelio completo y la doctrina completa. ¿Dónde dice que esos cristianos que están saliendo de ahí al judaísmo, seducidos por el judaísmo, eran católicos? ¿Dónde ustedes inventan eso? No había iglesia católica, no había iglesia católica. Bueno, le llama judaísmo a estas sectas nuevas que salieron a partir de 1985, los judíos mesiánicos, los israelitas mesiánicos, todas estas sectas, ellos les llaman que son gente que se ha salido de la iglesia católica y han vuelto al judaísmo. Eso no es judaísmo, eso es protestantismo disfrazado de judaísmo. La iglesia primitiva dista muchísimo de la iglesia católica. Mire, no se parece absolutamente en nada. Según él. Vamos a escuchar otro pedacito. Vamos a ver si el agua nos deja oír. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen. ¿Cómo no va a sorprender? Pero va a sorprender, pero de buena forma, ¿no? Ver que una persona que está en una iglesia católica, que toma guard,
que es un adúltero, que vive una vida desordenada, porque pregúntele a los miles y millones de personas que salen de la Iglesia Católica quién era, que canta de brujería. Bueno, esto también es una ignorancia cultural. Les recuerdo que los primeros evangélicos, que son los luteranos, fueron fundados en Alemania. Y Alemania es el país 100% protestante, 100% evangélico. Pues, no, mentiras, 98% luterano, hay como un 0.5 de católicos y paré de contar. Pero el país, sí, el mayor país protestante o la cuna del protestantismo, es el mayor productor de cerveza del mundo. Entonces, él lo que no entiende es que son cuestiones culturales, no cuestiones de fe. Miren, Estados Unidos hace 100 años era hace 50 años era un país evangélico, ¿sí? Era un país evangélico y ¿qué pasó? O sea, que los evangélicos están en las cárceles, están en las drogas, los evangélicos de ese país son borrachos, beben, ¿sí? Lo mismo que en Alemania, los luteranos alemanes son los mayores bebedores de cerveza en el mundo. Entonces, no tiene que ver algo con la fe, sino con la cultura de cada región. Esto es algo que este señor no entiende y que valdría la pena que él se consiguiera un pasaje para ir a Alemania o para ir a Ámsterdam, a todas esas cunas del protestantismo, a vivir, a ver cómo le va. Recuerden que Ámsterdam, país protestante, ¿sí? Holanda es país protestante y Ámsterdam es una de sus ciudades. Ámsterdam es la capital mundial del sexo, de la droga y de la pornografía, y es un país protestante. Pero claro, por supuesto. Y ni hablemos de Estados Unidos, ¿no? Que cada día nacen nuevas denominaciones protestantes. Es la cuna del protestantismo moderno. Todos los días salen nuevas denominaciones. Hay gente honorable y gente buena. Yo no voy a hablar del asunto moral de muchas personas. No me malinterpreten. No le conviene. Estoy diciendo que toda esta gente que salió de ahí y tuvo un cambio que nunca lo encontró en la Iglesia Católica, salieron ahí, ¿por qué? Porque sus vidas eran un desastre. Claro, igual que los evangélicos en Alemania, en Estados Unidos y en Holanda, en Ámsterdam, ¿sí? Igual, su vida son un desastre y son evangélicos, son protestantes. Estoy hablando de la parte evangélica, que es la que a mí me corresponde. Allá cada uno, cada grupo dirá lo que tenga que decir. Ahí estamos hablando de la parte evangélica que a él le corresponde. Que vaya y le predique eso a los alemanes y a los gringos y a todos los protestantes. Pero en el caso de la experiencia evangélica, en un altísimo porcentaje, no sé si decir un 95, quizás más, salieron de la iglesia. ¿Por qué salieron? La gran pregunta. Eso sí es cierto. El 95% de las personas que están en estas sectas, evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, niños del amor, Pare de Sufrir, todo eso, viene de ellos, ¿ok? Son una sola cosa, pero a la hora del té, ellos dicen, no, es que los que se convirtieron buenos son los evangélicos, los que se convirtieron en otras denominaciones, no. Muy subjetivo eso. Que salieron. No fue porque fueron engañados, sino porque se dieron cuenta de lo que es la Iglesia Católica. A ver, si no fue porque fueron engañados, entonces ¿por qué no están todos en una sola iglesia? Y no están desperdigados en miles de denominaciones. De hecho, él pertenece a una denominación fundada por Billy Graham en carpas de circo, ¿sí? Porque fueron los evangélicos de la tercera generación, se fundaron en carpas de circo, por todo Estados Unidos en 1948. Entonces, por eso, y antes, o sea, ustedes busquen los libros de historia, cuando los españoles y los ingleses llegaron a América, ¿en qué parte dice que hubo protestantes o evangélicos? No, eso no aparecía, eso no existía. Eso llegó mucho después, un invento, solo había católicos.
que somos los verdaderos cristianos, no había más. El Señor lo está aquí describiendo claramente. Ustedes dejaron de amar a María, ustedes dejaron de adorar a María. No, dejar de adorar a María no, eso no lo dijo el Padre. Ok, nosotros no adoramos a María. El problema es que ellos no entienden y hay que enseñarles. Yo le voy a enseñar con griego después, porque lo voy a invitar a un debate en griego, con griego, la diferencia entre veneración, adoración, todo eso lo voy a hacer con Biblia. Bueno, sigamos. Ustedes dejaron de confesarse, ahora más adelante lo voy a decir. Ustedes dejaron la confesión. Dejaron el ministerio de la reconciliación, que Pablo nos dice en 2 de Corintios, que lo tienen los apóstoles y que Él les pide. O sea, que es como si Dios hablara por medio de ellos y que le pedía a los creyentes que se reconciliaran con Dios. Bueno, Él no cree en eso. Él no le cree a Pablo, no le cree a Jesús cuando sopló sobre los apóstoles, les dijo: a quienes perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes se les retengan le quedan retenidos. Ustedes dejaron de rezar el rosario, pero es que ¿dónde, bendito, está eso de rezar el rosario? Bueno. ¿Dónde está esa interpretación? A ver. El rosario, todos los misterios están compuestos por pasajes bíblicos de la vida de Jesús. ¿Ok? El Padre Nuestro está en Mateo 6, que es parte del rosario. ¿Sí? El Ave María está en Lucas 1, ¿sí? Gran parte de la Ave María está en Lucas 1, entonces, bueno, no sé, que él dice que no está en la Biblia, pero es completamente bíblico el rosario. O sea, ustedes miran los misterios, gozosos, dolorosos, todos son sacados de la Biblia. Ahora, miremos un poquito la triste realidad. A ver, los primeros evangélicos, o sea, los luteranos, no sé si están viendo, sí. Los primeros evangélicos, los luteranos, rezan el rosario luterano, o sea, el rosario evangélico. ¿Ok? Miren, aquí está. Todo, miren, el Padre Nuestro, el Ave María Pretrento, todo el credo apostólico, la invocación, vean, evangélicos, ¿no? ¿Cómo rezar al rosario luterano? Vea. El fundador de los evangélicos, vea. Rosario luterano. Es que la ignorancia de ellos es tan grande que hasta me provoca mandarlo a rezar unos rosarios luteranos a ver si despierta. Bueno, sigamos por acá. Que la hostia es el cuerpo de Cristo literalmente, y me llama la atención, siempre me ha llamado la atención de los católicos, que es sangre y cuerpo y sangre. Y bueno, se utilizan los elementos del pan y el vino, pero el vino nunca lo toman los feligreses. ¿Será que viene concentrado en la galletita, lo que se llama la hostia, que no hay que masticarla, dicen que tiene que dejar que se deshaga? Bueno, sobre este cuento que ellos echan, lo primero hay que entender es que el pan, bueno, la hostia consagrada ya deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. ¿Qué contiene el cuerpo? El cuerpo lo contiene todo, ¿ya? Por eso se puede comulgar bajo una de las dos especies. De hecho, las personas que son celíacas, o sea, alérgicas al trigo de la hostia, ¿sí? El que compone la hostia, y que no quieren arriesgarse comulgando con la hostia, pues le dicen al sacerdote y el sacerdote les da la comunión con el vino, no hay ningún problema. Ahora, el problema sí es de dónde sacan ellos que, primero, el término Santa Cena, que eso no existe en la Biblia, eso sale del Libro de Mormón, yo ya se los he mostrado en otros videos, lo que ellos hacen se llama Santa Cena, sale del Libro de Mormón, no de la Biblia. Lo otro es que en qué parte de la Biblia dice que se podía hacer con galletas saladas, con Coca-Cola, con Kool-Aid de uva o ese tipo de cosas. La Biblia habla de pan y vino, pan sin fermentar, pan sin levadura y de vino. Entonces, ¿por qué no lo hacen como Jesús lo mandó? ¿Sí?
¿Para qué le dicen Señor, Señor, si no hacen lo que Él les pide? En fin. El rosario, ese montón de cuencas, ¿verdad? Como unos collares que empiezan a rezar el Ave María y el Padre Nuestro y esas repeticiones, van a repeticiones nada más. Todo ese es el evangelio que ustedes tienen. Con razón la gente se va, hombre. La gente abandona esos lugares, está muerto, ahí no hay Espíritu Santo, ahí no hay nada. Ok, vamos al cuento de las vanas repeticiones. Se nota que este señor tiene fundamentada su fe en la Biblia Reina Valera 1960, ¿cierto? Vamos a buscar la cita a la que él se refiere, que está en Mateo capítulo 6, es donde habla del Padre Nuestro, ¿no? Que es curioso que ahí Jesús nos dice que hay que orar así, ¿sí? Pero vamos a mirarlo por aquí. Bien, vosotros oraréis así, lo dice la Biblia de él. Entonces ahí nos llama a las repeticiones, ¿sí? Ahora vamos a ver de dónde nace esto. Vamos a mirarlo de las vanas repeticiones. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahorita vamos a mirar esto, pero vamos a ir al 5. Dice: y cuando ores no seas como los hipócritas. ¿Cómo oran los hipócritas? Pongan atención. Porque aman el orar de pie en las sinagogas, o sea, estar de pie en los pultos, alzando los brazos, ¿sí? Y en las esquinas de las calles, gritando: Jesús te ama, no sé qué, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, esta gente lo que busca es ser visto por los hombres y no por Dios. Los que oran de pie en sus cultos, ¿sí? En sus sinagogas, ¿sí? Porque son judaizantes, ¿sí? Miren. Pero ahora entonces pasemos a lo que él alega. Dice el versículo 7: cuando oréis no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Esto es solo a partir de la Reina Valera 1960, la alteración que metieron por meterle pedazos de la Biblia King James en inglés a esto, retraducido al español. Entonces, vamos a mirar cómo lo dice la Biblia Reina Valera. La Reina Valera Gómez no. La Gómez sí es la misma cosa. Vamos a ir a la vieja Reina Valera. Y orando, miren, orando no seáis prolijos como los gentiles que piensan que por su parlería serán oídos. O sea, no se alarguen en las oraciones, no hagan oraciones largas que piensan que por su palabrería serán oídos. Vamos a leerlo en la Biblia católica. Y al orar no hablen mucho como lo hacen los paganos, creyendo que Dios va a escuchar todo lo que hablaron. Entonces, si ustedes ven, aquí no habla de vanas repeticiones, es una alteración de la Reina Valera 1960 en adelante, ¿sí? Que le metieron pues para atacar las repeticiones en la Biblia. Pero vamos, como esto no es suficiente, vamos a buscar para que ustedes mismos vean que Jesús hacía repeticiones. En la Reina Valera dice: y dejándolo se fue de nuevo Jesús, ¿no? Y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras, dice la Reina Valera 1960, o sea, estaba repitiendo. Y acá dice: los dejó y se fue a orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Y vamos a ver, no solo ahí se repiten, vamos a ver. Muy bien, vamos a Apocalipsis 4:8 y lo vamos a leer primero en la Reina Valera. Dice: y los cuatro seres vivientes son los evangelistas, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, no cesaban de repetir todo el tiempo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vamos a verlo en una Biblia católica.
Los cuatro vivientes tenían cada uno 6 alas, están llenos de ojos alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche, ojo, repiten sin descanso día y noche, santo, 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 o sea, 3 veces santo, la Trinidad, ¿no? Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que ha de venir. Entonces ustedes pueden ver aquí que las repeticiones son bíblicas, pero este señor dice que no, que lo bíblico, lo es la locura, es la improvisación, que todos se tiren al piso, que hagan, bueno, en fin. Vamos a seguir entonces mirando. Bueno, sobre el asunto del celibato, ¿verdad? Que usted que era monja, ya qué bueno, que mejor se casara, mejor antes de estar practicando algunos tipos de cosillas feas que hacen a veces por ahí, ¿verdad? Bueno, él habla de que las monjas deberían casarse. Bueno, ok, vamos a mirar qué dice la Biblia. Permítanme un segundito. Vamos a... solo la Biblia, ¿no? Las monjas deberían casarse, según él. Vamos a mirar, ¿ustedes están viendo la pantalla? No. Ok. ¿Qué les voy a mostrar? Muy bien. Descubre las diferencias bíblicas. Monja versus pastora protestante. Primera de Corintios 7:34, primera parte. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa por las cosas del Señor. La mujer no casada se preocupa por las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Dice primera de Corintios 11:6, el mismo Pablo, ¿no? Por tanto, si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo. Y si es afrentoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se cubra. Mire. Primera Timoteo 2:11, el mismo Pablo dice: la mujer oiga instrucción en silencio y con toda sumisión. Ahí tenemos a la monja. La mujer no casada que se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Ahora vemos la pastora protestante en la Biblia. El mismo Pablo, 1 Corintios 7:34, la misma cita, pero la parte B. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido, o sea, a su marido, no las cosas de Dios, las cosas del mundo y a su marido. 1 Corintios 11:5, aquí está el 11:6, ¿no? El 11:5. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, es como si la tuviera rapada. Vean, la mujer en el púlpito, vean, rapada ahí, con la cabeza descubierta. Ok. Ahora vamos a 1 Timoteo, la misma, sí, pero un versículo después, 1 Timoteo 2:12. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre, que se mantenga en silencio. Bueno, pues ahí están los deseos de nuestro amigo frente a las verdades de la Biblia. Vamos a seguir otro poquito aquí con nuestro amigo, el maestro griego. Que ese sacerdote se convierta al Señor y que se case y que haga una vida y que tenga familia y no esté violando niños ni esté con sus homosexualidades. Bueno. Esto es pesado, yo sé que esto es pesado y esto es duro, pero lo estoy diciendo porque esa es la pura realidad. ¿Por qué se van? Se van por estas razones. Sí, vamos a mirar otra vez, vamos a volver aquí. Es que aquí hay mucho material para sacar. Vamos a mirar, ustedes mismos lo van a comprobar. No era YouTube. Primero que todo, Nason Joaquín, el de la luz del mundo, está en la cárcel por violador. Miren todos los casos de pastores evangélicos, de violaciones. Pastor saca demonios a través del semen. Pastor mata a su esposa y viola a su hijastra y la embaraza. Ok, maldito pastor violador. Pastor Álvaro Gómez. Pastor saca demonios a través del semen, segunda parte. Otro pastor cristiano cochinote. Bueno,
Pastor Álvaro Gámez, llenando a las cristianas con el Espíritu Santo. Aquí es donde las pone en 4 y supuestamente las llena el Espíritu Santo. Muy bien. Muy bien. Pastor violador violó, mató a niña de 12 años en Colombia. Niño acusa a pastor evangélico de abusar de él, pero los feligreses lo apoyan. Pastor evangélico aparece en un video acariciando a una mujer. Pastor evangélico viola y embaraza menor. Bueno, y aquí podría estar todo el día, ¿no? Todo el día, sin cansarme, porque lo que hay es noticias de pastores violadores. Ahora, vamos a ver. Pastores homosexuales se casan. Entonces aquí quieren, vean. Primera iglesia cristiana homosexual en Brasil. Casamiento de pastores gay evangélicos cristianos, vean. Pastores gay dirigen la iglesia en Brasil. Unión de profeta gay. Pastor evangélico de 60 años se casó con una niñita de 12 y lo que dice dejó a todos indignados. No, pues no, imagínense. Esposa de un pastor homosexual. Bueno, o sea, también tengo para todo el día sin cansarme. Entonces, si él dice que esas son las razones por las cuales la gente se sale de la iglesia de Cristo y va a terminar en el protestantismo, pues yo creo que no tiene mucho fundamento que digamos. Se van por razones. Otra cosa. Cuando él dice que no hay que confesarse con un tipo cura que es igual o peor de pecador que uno, bueno, ese mismo argumento es el que yo podría dar sobre un médico. ¿Para qué voy al médico si los médicos también se enferman y mueren? Ese no es el asunto. O sea, sí, los médicos se enferman y también mueren, pero eso no les quita la autoridad para sanar, lo mismo que eso no le quita la autoridad al sacerdote para perdonar o administrarle perdón de pecados, el ministerio de la reconciliación. Eso no depende de la persona, depende de Dios, que utiliza a la persona como instrumento. ¿Ok? Entonces, que venga otro con ese cuento. Razones de vida contundentes, de una decisión de salir de un lugar donde aquello está muerto. Y bueno, no vayamos largo, porque si él me dice a mí que este es el otro evangelio es aquel otro, el de las sectas, pero el de nosotros es el auténtico evangelio, ¿qué es esto que usted le ofrece entonces? ¿Cuándo usted habló aquí de arrepentimiento, Señor? ¿Cuándo usted habló aquí de justificación? Cuando hablan de confesarse, hablamos del arrepentimiento. ¿Cuándo habló usted de santificación? También hablamos de santificación, de justificación, de arrepentimiento. Todo eso lo ha hablado en varios videos, muchísimos. Incluso él mismo ha sacado videos denunciando a los sacerdotes homosexuales. Lo ha hecho. Entonces, pues, este tipo como que nunca ha escuchado nada del padre Luis Torro y se pone a criticar. Usted habló de salvación, que es el tema más importante. También, en la iglesia hay salvación, ¿sí? También lo ha enseñado el padre Toro, ¿sí? Donde dice el apóstol Pablo, ¿sí? Que Cristo es la cabeza del cuerpo que es su iglesia y que Él es el salvador de su cuerpo, o sea, de la iglesia. Entonces, en fin. Importante. No. Si usted deja de ser catecúmeno, de llevar un cursillo por ahí, si usted deja de asistir a las misas, todos los días a las misas, entran y salen igual, nada más. Eso es falso, eso no le consta. Mentiras. Lo que podremos probar es con lo que les mostré en YouTube, que entran y salen igual, porque es que los que fundan esas iglesias, la mayoría son lobos, y simplemente predican sus propias concupiscencias, sus propios pecados, y la gente que se ve atraída a esos pecados van allá a esas iglesias, porque les parece que el pastor les está justificando su pecado de una manera maravillosa. Entonces prefieren esos evangelios, por eso se van de la iglesia de Cristo. De acuerdo, no hay enseñanza de justificación, no pueden enseñar eso porque eso no es doctrina católica romana. Hay que darles una lección sobre justificación.
Recuerdo que nosotros estamos en los Romanos, en la carta a los Romanos. ¿Dónde están los evangélicos? Cuando oye hablar usted del sello del Espíritu, que están sellados por el Espíritu Santo, que hay seguridad de salvación, en la confirmación estamos sellados y en el bautismo por el Espíritu Santo, y eso lo enseñamos siempre. Se nota, y él dice que él nunca ha sido católico, pero critica y se nota que no conoce. esas son las buenas noticias. No, las buenas noticias no es que usted va a deshacer una hostia en su boca. No, las buenas noticias no es que usted... No es una hostia, es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Jesús dijo en Juan capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre, yo le daré vida eterna. Entonces, si comer su cuerpo y beber su sangre es simbólico, entonces que nos dará la vida eterna también es simbólico para él, ¿sí? Absurdo, ¿no? En fin, sigamos. Se va a meter un confesionario a decirle los pecados a un hombre que es... El ministerio de la reconciliación, ya lo hemos visto en varios videos. Hay citas bíblicas por montones de Santiago, de Pablo, de los evangelios de Juan, en Primera de Juan, en el Evangelio de Juan, etc. Estar más podrido que usted mismo, que estar más corrompido que usted mismo. Mire, el cuento de la confesión con un tipo más podrido que uno mismo. El cuento del médico, yo no voy al médico porque los médicos también se enferman y mueren. Eso no tiene sentido. Además, si hablamos de podridos, pues ya vimos en YouTube quiénes están más podridos. Dándole sus pecados. No, de ninguna manera. Esas no son buenas noticias. Abrazar un celibato, sea de monja o sea de padre. Claro, Jesús fue célibe. La mayoría de los profetas fue célibe. Si acaso, creo que fue Oseas que Dios lo mandó a casarse con una prostituta para demostrar la infidelidad de Israel, pero el resto todos eran profetas célibes. Jesús fue célibe, Pablo fue célibe, Pedro era viudo, entonces después de que su esposa murió mantuvo el celibato. Bueno, no sé, entonces ¿a qué se está refiriendo, no? Vivir por obras de caridad. A él le parece que es malo vivir por obras de caridad. Vamos a mirar la Biblia otra vez. Ok. Vamos a ir a los evangelios. ¿Será que utilizamos la Reina Valera? Vamos a ver. Muy bien. Que vivimos de las obras. Vamos a ver qué nos enseña Jesucristo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed. Bueno. Dice, entonces el rey, o sea Jesús, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, ¿sí?, los católicos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forasteros o te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel o vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá, de cierto, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis con uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces también, ojo, esto lo dice Jesús en la Reina Valera 1960, para que no haya excusa. Por sus buenas obras que les dijo, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bueno, él habla de la justificación solo por la fe. Noto algo que él es un poquito hipercalvinista, pero vamos a mirar qué sigue diciendo a los hipercalvinistas o a los que creen la justificación solo por la fe. ¿Qué les dice el Señor? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, salvos siempre salvos. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán al Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te vimos?
Entonces le responderá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis con nuestros más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos ¿a dónde? Salvos, siempre salvos, al castigo eterno, y los justos, o sea, los que hicieron las buenas obras, ¿a dónde? A la vida eterna. Ok, sigamos más sigamos avanzando con el profesor de griego. Ese sí es otro evangelio, el sacerdote Luis Toro. Ese sí, no es lo otro. Por eso le digo, pregúntele a las personas que salen del catolicismo por qué salieron del catolicismo. Por herejes. ¿Por qué será que miles y miles de personas, posiblemente a diario en el mundo, salen del catolicismo? Pues miles y miles de personas del mundo del protestantismo están volviendo al catolicismo después de haber estudiado la Biblia. Prueba soy yo, que yo fui 14 años evangélico anticatólico a morir. Y aquí estoy, regresé a casa y estoy defendiendo la fe católica porque es la única bíblica y es la iglesia fundada por Cristo, o sea, nada que hacer. ¿Cuántos regresan? ¿Cuántos no regresan? Son 4 gatitos por ahí resentidos que se van, que nunca se convirtieron al Señor y regresan nuevamente a esa oscuridad. Falso. Yo no he vuelto a ninguna oscuridad, ni me he vuelto tomador, ni nada. Al contrario, antes he mejorado en santidad dentro de la iglesia católica, cosas que no podía hacer dentro de la iglesia evangélica. Y miles de personas, muchos protestantes han logrado encontrar la santidad en la iglesia católica, cosa que no pueden encontrar en sus iglesias. Oigamos. Es una amenaza tonta de ese sacerdote. No es una amenaza tonta del Padre Toro. Es palabra de Jesús. Él dice que es una amenaza tonta. Dice que es del Padre, pero no es del Padre, es de la Escritura. Y lleva otro evangelio. Si usted es evangélico, lo que le dice, usted es evangélico, usted rechaza a Cristo. Oiga, qué manipulación de este sacerdote ignorante, lo que está diciendo. No, está encontrando a Jesucristo en el camino. ¿Dónde? Le predicaron al Cristo vivo, no el que está colgado. ¡Ojo! Le predicaron al Cristo vivo, no al que está colgado. Él dice que el verdadero evangelio, el que se predica, es el de Cristo vivo y no el de Cristo colgado, el de Cristo crucificado. Bueno, vamos aquí a ver cuál es el verdadero evangelio de una vez por todas para desnudar a este señor. Entonces vamos a mirar cuál es el verdadero evangelio, ¿ok? Entonces dice Mateo, dice Jesús dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre, con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Ok? Entonces aquí nos da la autoridad y nos manda a predicar el Evangelio. Gálatas 1, 6 al 9, dice Pablo preocupado: no salgo de mi asombro al ver con qué rapidez han abandonado a quien nos llamó mediante la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio, lo que es que algunos están confundiendo e intentan manipular el evangelio de Cristo. Pues maldito cualquiera, o incluso un ángel del cielo, maldito cualquiera, o incluso un ángel del cielo, que les anuncie un evangelio distinto al que ya os anuncié. Ustedes han escuchado que él no quiere liturgia, nada de eso bíblico, pura improvisación, la locura, anarquía en los cultos, para orar de pie, todo ese tipo de cosas. Ya les había dicho y ahora se lo repito: si alguno anuncia un evangelio distinto al que ha recibido, caiga sobre él la maldición. Ojo, es maldito, lo dice la Biblia, no lo dice el Padre Toro. Dice Romanos 1:14, la carta que Pablo nos dirigió a nosotros. Dice: yo me debo tanto a los griegos como a los que no lo son, a los sabios como a los ignorantes. De ahí mi deseo de anunciarles la buena noticia, o sea, el evangelio, también a ustedes,
los que habitan en Roma, nosotros. Y dice así: yo no me avergüenzo del evangelio. Nosotros no nos avergonzamos de este evangelio que predicamos, porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos también en primer lugar, y también de los que no lo son. En el evangelio se revela la justicia de Dios por la fe y para la fe, conforme lo dice la Escritura: el justo vivirá por la fe. Entonces vemos que este evangelio que nosotros predicamos no debe avergonzarnos. Él dice que, y vamos a escuchar un momento más, otra vez, lo que él dice acerca de lo que él asegura del evangelio, que cuál es el verdadero evangelio. Es una amenaza tonta este sacerdote. Escucha. El que lleva otro evangelio. Si usted es evangélico, lo que le dice, usted es evangélico, usted rechaza a Cristo. Oiga, qué manipulación de este sacerdote ignorante, lo que está diciendo. No, está encontrando a Jesucristo en el camino. Le predicaron al Cristo vivo, no el que está colgado. No. Le predicaron, o sea, ellos le predicaron al Cristo vivo, no al que está colgado, no al crucificado. Vamos a ver lo que nos dice Pablo de cuál es ese verdadero, único evangelio del cual no nos debemos avergonzar, que es poder de Dios. Dice así, 1 Corintios 1, 18 al 24. Porque la palabra de la cruz, ojo, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros los que se salvan, es poder de Dios, pues está escrito. O sea, este es el evangelio que es poder de Dios, la palabra de la cruz. Pues está escrito, ojo lo que está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba protestante? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ojo, vamos a ver cuál es ese verdadero evangelio que es poder de Dios, del cual no nos debemos avergonzar, y que es el único verdadero. A ver si es el evangelio de que él enseña, o es el evangelio que él está atacando, que es el de Cristo crucificado. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, esta predicación para la gente es una locura, o sea, es una cosa que solo un loco predicaría. Ojo, porque los judíos piden señales, milagreros protestantes, y los griegos buscan sabiduría, los que se hacen pasar como eruditos. Pero nosotros predicamos. ¿A quién predicamos? ¿Cuál es la predicación? ¿Cuál es el evangelio? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, para los protestantes, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo crucificado. Gloria sea al Señor. Y vamos a verlo en la misma Reina Valera, porque después dicen que es que las Biblias católicas están manipuladas. Vamos a ir de una vez al versículo 24. Dice así, el 23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Este es el único evangelio que es poder de Dios. Y si lo comparamos con el evangelio de nuestro amigo, pues vamos a mirar un momento entonces a ver lo que él dice. Otra vez, vamos a... Cristo. Oiga, qué manipulación de este sacerdote ignorante, lo que está diciendo. No, está encontrando a Jesucristo en el camino. Le predicaron al Cristo vivo, no el que está colgado, muertico está. No es ese de yeso que está colgado. Es el Cristo vivo que se le predicó, y esa persona oyó de ese Cristo y cambió su vida. Ahora sí adora a Dios en espíritu y en verdad. No necesita ningún santo, no necesita ninguna virgen, no necesita ningún intercesor. Puede entrar a la presencia de Dios. Que no necesita ningún santo. Bueno, vamos a ver un ejemplos bíblicos de que sí hay que imitar santos, que sí son necesarios,
contrario a lo que dice nuestro amigo. Dice Efesios 5:1, sed imitadores de Dios como hijos queridos. Eso se llama imitar a Dios. Perfecto, no estamos de acuerdo. Ahora, imitar al mismo apóstol Pablo, lo dice él, ¿no? 1 Corintios 4:16, os ruego pues que seáis mis imitadores. 1 Corintios 11:1 dice, sed mis imitadores como lo soy de Cristo. Entonces sí son necesarios, el mismo Pablo lo está diciendo, que lo imiten a él, a menos que este amigo diga que Pablo no era santo y que no había que imitarlo. Y ahora veamos a Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que viven según el modelo que tenéis en vosotros. Entonces miren, imiten a Pablo y fíjense en el modelo que él hace, ¿sí? Que es él, el modelo que tiene entre ellos, porque Jesús no está, es el modelo de Pablo, por eso dice que lo imiten a él. Ahora en 1 Tesalonicenses 1:6 dice, por vuestra parte os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, abrazando con gozo del Espíritu Santo, abrazando la palabra con gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones. Entonces miren, imitadores de los santos. Segunda Tesalonicenses 3:7. Vamos a ver qué dice. Ya sabéis vosotros cómo debéis imitarnos, pues estando entre vosotros no vivimos desordenadamente ni comimos de balde el pan de nadie, sino que día y noche con fatiga y con cansancio trabajamos para no ser una carga a ninguno de vosotros. No porque tengamos derecho, sino para darles en nosotros un modelo que imitarlo, dice Pablo. Entonces él dice que no se necesitan los santos para nada. Bueno, entonces saque a San Pablo, a San Juan, a San Lucas, a todos los santos de su Biblia, porque no los necesita. Bueno, Hebreos 6:12 dice, de forma que no os hagáis indolentes, sino sed más bien imitadores de ¿quiénes? De aquellos que mediante la fe y perseverancia heredan las promesas. Ojo, entonces estos ya partieron y a estos debemos imitarlos, ¿sí? Que aquellos que nos dieron ejemplo mediante la fe y la perseverancia. Ok, entonces aquí ustedes pueden darse cuenta que lo que él dice son puras doctrinas de él, doctrinas evangélicas, pero con la Biblia aparentemente, por más bravo que aparezca y más que refunfuñe, no, la Biblia no le da la razón en absolutamente nada de lo que dice. Directamente, ese es el evangelio, ese es el verdadero evangelio. No están dejando, no están trayendo otro evangelio, no. Están dejando el falso evangelio. Para él, el evangelio de Cristo crucificado, y lo dijeron, ¿no? Ustedes lo escucharon, es el evangelio falso. El de él es el verdadero. Porque ahí no hay buenas noticias. Eso que usted acaba de decir no son buenas noticias. O sea, para él que Cristo haya muerto por nuestros pecados no es una buena noticia. De que Cristo pagó por nuestros pecados, eso no le parece buena noticia. Bueno, entonces no sé qué será buena noticia para él. Confesarse ante un hombre eso no es buena noticia. Decir que voy a devorar el cuerpo de Cristo, interesante, porque vuelvo y repito, no se le dice a la persona, usted dejó de ser cristiana. No, usted dejó de ser católica. Bueno, en eso sí tenemos que corregir. Decirle a la persona, usted dejó de ser cristiana y se volvió protestante. Así de sencillo. Dejó de seguir a Cristo y pasó a protestar contra Cristo. Entonces, bueno, en ese sentido hay que decir sí. Usted no dejó de ser católico, usted dejó de ser cristiano y se volvió protestante contra Cristo. ¿Usted dejó de ser hija de Dios? No, usted dejó de ser católica. Porque el decir es, usted dejó de las misas, usted dejó los novenarios, usted dejó el purgatorio, usted dejó el limbo, usted dejó, ahora usted... Bueno, nosotros no creemos en el limbo, eso era, jamás fue doctrina, ningún concilio habló del limbo. El purgatorio, 1 Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 15. Vienen a negar la virginidad de María, pero ¿cómo vamos a sostener algo tan ilógico? Y por ahí un católico me... Bueno,
Si él cree que es ilógico, yo lo invito a debatir sobre la virginidad de María con Biblia, no con inventos ni con suposiciones, con solo la Biblia. Es que en las cosas de Dios no hay lógica. ¿Cómo que no hay lógica? Entonces todo es totalmente ilógico. No, sí. A ver, él dice que en las cosas de la Iglesia Católica no hay lógica porque son ritos, son liturgias, porque todo es lo mismo, así como Cristo lo enseñó, ¿sí? Y ahora dice que lo de él es lógico porque no tiene liturgia, porque cada pastor se le ocurre y hace el culto a su manera, porque no hay orden, porque todos gritan, porque todos se tiran al piso, porque echan babasa, porque lloran y gimen, otros gritan. Eso sí le parece lógico y le parece bíblico, ¿ves? No existe lógica de nada. Si no existe lógica de nada, entonces todo es una perfecta confusión. No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y cuando hablamos de lógica, estamos hablando de asuntos deductivos, que yo deduzco. Sí, María es la madre de Jesús y Jesús tiene 4 hermanos, mencionados como 4 hermanos. Sí, bueno, este era el video que él había hecho antes, mencionando. Dice, sí, Jesús tuvo 4 hermanos, pero nunca pudo probar que esos 4 hermanos eran hijos de María. La Biblia dice que Jesús es hijo de María, pero no dice que los otros eran hermanos de Jesús. Ni en la genealogía de Jesús, en Mateo 1, ni en Lucas 3 aparecen los hermanos de Jesús. Y se mencionan otros pares de hermanos que eran ancestros de Jesús. ¿Sí? Entonces, pues, los 4 hermanos tienen que ser hijos de María. Sí, claro. Si existiera un ejemplo en la Biblia donde los hijos, donde los padres le daban el mismo nombre de ellos a sus hijos, como José, hijo de José, pero eso no existe en la Biblia, es antibíblico. A no ser que aparezca por ahí otra madre, que no puede ser otra madre porque es solo María es la madre de él, entonces... Solo María es la madre de Jesús, pero no dice que María sea la madre de los supuestos hermanos de Jesús. Ojo. Tendría que ser por parte de papá. Pero ¿cómo va a ser por parte de papá si José ni siquiera es el padre biológico de Jesús? Bueno, y entonces ¿cómo José va a ser el padre biológico de José? Si eso no es tradición bíblica, es un desconocimiento de las escrituras, amigo. Eso es lo absurdo y lo tonto de los católicos romanos. Sigamos escuchando. No, abandona a Cristo no. Según su percepción, lo que están hablando de la iglesia. Pues no sé si abandona a Cristo, pero protesta contra Cristo, eso sí. Católica. No. Están encontrando a Jesucristo. Nacieron tradicionalmente en esa iglesia. Y después escucharon el Evangelio, el poder del Evangelio, y aceptaron al Cristo vivo, no al Cristo muerto, no al Cristo vivo. ¡Ojo! Otra vez. Escucharon el verdadero Evangelio, ¿el de qué? Ojo, no el de Cristo crucificado, sino ¿cuál? Ojo, escúchenlo. A Jesucristo. Nacieron tradicionalmente en esa iglesia. Y después escucharon el Evangelio, el poder del Evangelio, y aceptaron al Cristo vivo, no al Cristo muerto, no al Cristo que ustedes tienen colgado ahí enfrente del púlpito. Hay un Cristo de 3 metros de tamaño, ¿no? Porque nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 24. ¿Quién predica otro evangelio? ¿Ustedes lo escucharon de boca de él? Él predica otro evangelio totalmente distinto al de Cristo crucificado. Vamos a repetirlo una vez más. Madre de él, entonces tendría que ser por parte de papá. Pero ¿cómo va a ser por parte de papá si José ni siquiera es el padre biológico de Jesús? Eso es lo absurdo y lo tonto de los católicos romanos. Sigamos escuchando. No, abandona a Cristo no. Según su percepción, lo que están hablando de... Escuche cuál es el evangelio de él. Si el evangelio de él es, como dice Pablo, el evangelio que es poder de Dios, el único y verdadero evangelio del cual no debemos avergonzarnos, de Cristo crucificado. Iglesia católica. No. Están encontrando a Jesucristo. Nacieron tradicionalmente en esa iglesia. Y después escucharon el Evangelio, el poder del Evangelio, y aceptaron al Cristo vivo, no al Cristo muerto, no al Cristo que ustedes tienen colgado ahí enfrente del púlpito. Ahí poder de Dios. Gloria a Dios. ¿No?
que de una u otra manera y fijan la mirada en ese pedazo de yeso, quieran aceptarlo o no, esa es la realidad. ¿Sí ven? Quieran aceptarlo o no, esa es la realidad. Ellos predican otro evangelio y se burlan, ¿sí? Por eso Pablo nos decía que no debemos avergonzarnos del evangelio, porque es poder de Dios. Porque los demás, la gente que ignora, se burla del evangelio de Cristo crucificado. Y vamos a ver lo que predican. Vamos a adelantar un poquitito para ir viendo la parte final. ¿Cómo es que hay tantas sectas? Solamente hay personas que tratan de dar vueltas. Y yo me di, ¿quién fue evangélico? No sabe lo que es el catolicismo. ¿Qué pretende el catolicismo en esta edad, en este tiempo? Dar vueltas. Podemos tener una discusión por medio de estos vídeos. Algún católico romano o la secta surgen de ahí. Solamente hay personas que tratan de dar vuelta. Este hombre dice que la Iglesia Católica no es secta. Es la secta de otra manera y fijan la mirada en ese pedazo. Oiga, ¿cuál es el verdadero? Colgado ahí. No, abandonar a Cristo no. Según su percepción, lo que están hablando de la Iglesia Católica. No, están encontrando a Jesucristo. Nacieron tradicionalmente en esa iglesia. Y después escucharon el Evangelio, el poder del Evangelio y Vamos a ver si el Evangelio de él es el poderoso o es el de Cristo crucificado. aceptaron al Cristo vivo, no al Cristo muerto, no al Cristo que ustedes tienen colgado ahí enfrente del púlpito. Hay un Cristo de 3 metros de tamaño, ¿no? Ahí lo tienen. Que de una u otra manera y fijan la contra la vida. ese pedazo de yeso. Quieran aceptarlo o no, esa es la realidad. Vamos a adelantar un poquitito para ir viendo la parte final. Dale la oreja. Solamente hay personas que tratan de dar vuelta. Este hombre dice que la Iglesia Católica no es secta, que es la secta más grande de todas, la madre de las sectas, ¿verdad? Bueno, sí, en la Biblia nos llamaron la secta de los nazarenos, los del camino. En Antioquía se nos llamaron la secta de los cristianos, ¿sí? En el año 107 San Ignacio de Antioquía escribió que donde está Cristo está el obispo de la Iglesia Católica. Entonces, pues, sí. Madre de las sectas. De ahí surgen todas las sectas, todas las sectas surgen de ahí salen. Bueno, sí, aunque nos consideraban en la Biblia los judíos como secta, somos la religión cristiana. Ahora, el problema es que ellos reconocen, él lo está escuchando, que salieron de nosotros, que todos salieron de nosotros, de la Iglesia Católica. Él lo acaba de decir, escúchenlo. La madre de las sectas, ¿verdad? La madre de las sectas. De ahí surgen todas las sectas, todas las sectas surgen de ahí salen. Sí, ve, él reconoce que hasta los evangélicos salen de ahí, de la Iglesia Católica. Claro, pero no es que sean nuestros hijos, son herejes. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. ¿Sí están viendo? Así. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros, ni los evangélicos, ni los pentecostales, ninguno de ellos son de los nuestros. Vamos otra vez aquí a pasar con nuestro amigo. Esto leen y no entienden lo que están leyendo, ¿verdad? Todo es superficial, leer por leer nada más. Aquí yo me dedico a esto. Si hay algún católico romano que se precie a ser conocedor de escrituras originales y del griego, podemos tener una discusión por medio de estos vídeos y podemos discutir
analíticamente el texto. Ya, el texto. ¿Qué dice el texto? Porque lo que hacen esta gente es tergiversar los textos y decir lo que no dice el texto. Solamente hay personas que tratan de dar vuelta al Evangelio. ¿Quién fue evangélico? No sabe lo que es el catolicismo. ¿Qué pretende el catolicismo en esta edad, en este tiempo? Decirle al evangélico que está equivocado, cuando tenemos todo. Pues se nota que él no conoce. Ahí se le ha demostrado con Biblia que ni siquiera sabe cuál es el Evangelio de Cristo. La vida conociendo lo que es la Iglesia Católica y lo que es el catolicismo, que no es más que un montón de dogmas idolátricos, nada más. Bueno, hablando de dogmas idolátricos, quiero recordarle a él que la Trinidad es un dogma católico y nació en la Iglesia Católica. Y él cree en la Trinidad, por tanto, él siendo evangélico cree en un dogma católico, el dogma de la Trinidad. O sea que nada más, eso es todo, y que centra en el mayor porcentaje en la veneración de la Virgen y en defender la supuesta virginidad, que no existe virginidad, señores. Jesús nació normalmente como nacen todos los hombres. No hay tal virginidad, no hay tal virginidad. bueno, yo lo invito a debatir y que me demuestre con la Biblia que Jesús nació como todos los hombres. Yo le voy a mostrar que nació como Dios, no como todos los hombres. Es más, le pongo ya el ejemplo. Le voy a que me demuestre con la Biblia o con ejemplos cuál de sus pastores, cuál de los fundadores evangélicos, bueno, cuando nacieron apareció una estrella, ¿sí? Cuando nació él, cojámoslo a él de ejemplo. Si cuando nació él apareció una estrella en el oriente. Si cuando nació él aparecieron 3 reyes magos siguiendo la estrella. Si cuando nació él llegaron 3 reyes a ofrecerle regalos desde lejano, desde lejos, ¿sí? A ver si si nació Jesús como un solo hombre, pues él también le vio pasar lo mismo que a Jesús. O sea que hubo 3 reyes magos que le llevaron, o sabios de oriente, que le llevaron regalos al nacer, hubo estrella, a ver si él nació de una virgen, ¿sí? A ver si el ángel apareció anunciándole a unos pastores, no a pastores evangélicos, o bueno, que un ángel se le apareció a pastores evangélicos anunciando que nuestro amigo iba a nacer, ¿sí? Como sucedió con Cristo, que el ángel le anunció a los pastores, pero de Israel, no los pastores protestantes, ¿sí? Que Jesús nacería. Entonces, pues yo no sé si eso es un nacimiento normal. Él dice que él nació como cualquier hombre, pues yo lo invito a debatir y que me muestre con la Biblia. Yo le muestro que no es así. Y tampoco murió como un simple hombre. No hay tal inmaculada, no existe eso. Eso no es bíblico. María tuvo más hijos, quiera o no quiera aceptarlo. No me interesa. Bueno, ¿a qué atacó la Inmaculada Concepción de María? ¿Saben qué es lo curioso? Que los evangélicos creen que los niños no tienen pecado al nacer. Ninguno. El pecado original no existe. Pero en el caso de María, ¿qué es lo que dice el dogma de la Inmaculada Concepción? Que ella nació sin pecado. Lo mismo que creen los protestantes, lo mismo que creen, que los niños nacen sin pecado. Pero curiosamente, para ellos todos los niños nacen sin pecado excepto María. O sea, el dogma de la Inmaculada Concepción es falso. Todos los niños del mundo en la historia nacieron sin pecado excepto María. Para ellos, María es la única, según ellos, que nació con pecado. Por eso no creen en la Inmaculada Concepción de María. Si lo acepta o no lo acepta, a mí me da igual. Simplemente hago mi comentario porque este sacerdote está diciendo de que, refiriéndose a todos nosotros que salimos y nos fuimos a otro evangelio. Bueno, yo en el caso mío nunca salí, gracias a Dios nunca estuve ahí. Yo tengo que darle gracias a Dios. Bueno, pobrecito, desafortunadamente nació fuera de la verdad y le da gracias a eso. Bueno, es por falta de conocimiento, la verdad. Pero yo sí le doy gracias a Dios que salí de las sectas evangélicas y volví a la iglesia de Cristo. Entonces, pues,
¿Qué? Ay, me adelanto un poquito. No merecen esa tolerancia, no la merecen. Hay que darles duro a ustedes y darles palo. Y aquí voy a estar. Y voy a estar con este sacerdotico por el momento. Puede ser que aparezca otro por ahí y de pronto lo tengan que hacer. Y tranquilo, pueden hacer sus comentarios, pueden hacerme sus vídeos y todo. Bueno, estoy hecho, no se preocupe, todo lo que me digan, todo lo que hay, sabré si bloqueo a algunos que se pongan muy mal criadito. Pero esta es la pura realidad. No es posible que este tipo esté hablando que ese es el evangelio. Que el evangelio es creer la virginidad de María, el evangelio es creer que... El evangelio es predicar a Cristo crucificado, el que él niega abiertamente. Nada más. Tuvo más hijos. El evangelio es la hostia que toman, es ir a misa. El evangelio es irse a confesar con un hombre. El evangelio es rezar ¿cómo se llama? El rosario, ponerse lo que llaman un escapulario. Es estar... ¿Alguno de ustedes que haga una vaca para enviarles una camándula y que pueda rezar el rosario luterano? Pues si él es evangélico, por lo menos que haga lo de sus padres fundadores, ya, porque el padre fundador de la iglesia evangélica es Lutero, fue el primer evangélico. Que sea él de tercera generación, pues a mí eso no me importa, pero si él es evangélico, haga como Lutero, reza el rosario, aunque sea el rosario luterano. Haciendo novenas, es estar orando por los muertos, es estar rezándole a los santos. Todo eso es para este hombre el evangelio. No, andate, hombre. Bueno, o sea, ¿cómo hablar de él de un evangelio si ni siquiera tiene la Biblia completa? La Biblia del 66 libros en 1826. ¿De qué me vienen a hablar? O sea, vamos a decir que él tiene el evangelio completo. De pronto, antes de 1826, que tenían los 73 libros, hasta uno decía, bueno, de pronto, hasta en algo tienen razón, pero con la Biblia del 66, pues yo no dudo de verdad que pueda salir un verdadero evangelio de ahí. Bueno, hermanitos, no siendo más, espero que les haya gustado este video, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal, manito arriba. Recuerden compartir porque compartiendo predican. Y bueno, no siendo más, feliz resto de día y viva Cristo Rey. Bye bye.